El vidente, capítulo 8. Niveles de visiones sobrenaturales. ¿Cómo es que las visiones ocurren? En mi caso, ellas empezaron en lo que yo llamaría imágenes mentales. Luego de ser lleno con el Espíritu Santo en 1972, comencé a recibir flashes de luz, imágenes mentales o cuadros que duraban un segundo o menos. En ese momento no sabía que eran visiones legítimas, no sabía cómo llamarlas. En aquellos días no había seminarios o conferencias y había muy poco material escrito o enseñanza sobre visiones, ni hablar del vidente. A través de un lento proceso de crecimiento, gradualmente aprendí que esas instantáneas eran visiones del Espíritu Santo. A medida que crecía y maduraba en el área de las visiones, esas imágenes se fueron haciendo más frecuentes. Una instantánea mental es una buena manera de describir cómo las visiones se producen. Piensa en cómo funciona una cámara fotográfica. El diafragma se abre, permite que la luz entre por las lentes e imprime en la película la imagen que está enfrente. Cuando la película se revela, entonces la imagen puede ser vista y analizada. En una visión, la luz del Señor entra por las lentes de nuestros ojos espirituales e imprime una imagen en la película de nuestro corazón y nuestra mente. A medida que la imagen se revela, obtenemos mayor entendimiento de lo que ella significa. La mayoría de las visiones son de naturaleza interna. Una imagen se arraiga en nuestra memoria y podemos sacarla, mirarla y estudiarla cada vez que la necesitemos. Otra manera de entender cómo ocurren las visiones es pensar en cada creyente en Cristo como una casa o un templo. En 1 Corintios 6:19 leemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Como cristianos tenemos a Jesús en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Vive dentro de nuestra casa. Las casas generalmente tienen ventanas que permiten la entrada de la luz. Nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. A veces Jesús, quien vive en nuestra casa, le gusta asomarse y mirar por su ventana y mostrarnos lo que Él ve. Allí es donde sucede la visión. Vemos lo que Jesús ve cuando mira por las ventanas de su casa. Sea que veamos externa o internamente o como en pantalla gigante, eso no tiene importancia. Nuestra prioridad es ser sensibles al deseo del Espíritu de dejarnos ver lo que Él ve. Solo mire a través de los ojos de Jesús. Él quiere hacerle ver lo que mira. Las visiones sobrenaturales se encuentran relatadas a lo largo de toda la Biblia. Dentro de las páginas de las Escrituras podemos identificar al menos 12 clases o niveles diferentes de experiencias sobrenaturales visionarias. Examinemos cada una de ellas brevemente, avanzando progresivamente desde las más sencillas hasta las más profundas. Percepción espiritual. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Juan 8:38a. Como es el nivel más bajo de visión sobrenatural, la percepción espiritual puede o no incluir ver espiritualmente. La percepción no se limita a lo visual. La percepción espiritual está en el ámbito del saber. Es una impresión. En este tipo de visión una persona puede ver algo en su espíritu, pero su mente no ve ninguna imagen. El espíritu a menudo nos revela cosas por una unción. Hasta podemos ser incapaces de describir esas cosas gráficamente. Con frecuencia, una corazonada, un impulso, un entripado que sentimos se debe a una percepción en nuestro ser interior que recibe un guiño del Espíritu Santo. Jesús anduvo en fe y siempre complació a su Padre. Juan 8:29. Él discernió o vio las obras de su Padre y actuó consecuentemente. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Juan 8:38a. También Él conoció o percibió lo profundo del corazón de a todas las personas. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:24-25. Parece que en la vida de Jesús su ojo espiritual percibía cosas que su mente no siempre visualizaba. Estas percepciones espirituales pueden ser la operación de los dones de palabra, de conocimiento, de sabiduría, de discernimiento de espíritus, de fe o aún de profecía. Generalmente, cuanto más alto es el nivel de la visión espiritual, mayor es la dimensión de vista espiritual. Al igual que usted, quiero seguir el ejemplo de Jesús y hacer lo que veo hacer al Padre. Visión gráfica. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Números 12:6b. En una visión gráfica o ilustrada, una imagen es revelada y puede ser identificada y descrita en términos de dibujos. Son las ayudas visuales del Espíritu Santo. Puede haber o no símbolos. Con frecuencia los dones de revelación vienen a nosotros en forma de visión gráfica que vemos con nuestra vista interna.
Sin embargo, también puede venir como una imagen superpuesta sobre un fondo. En otras palabras, podemos ver dos cosas a la vez. La escena principal en lo natural, con el objeto de la visión colocado sobre o alrededor de ella. Muchas veces veo pasajes bíblicos escritos en la frente de las personas. Esta es una herramienta muy útil porque describe algo que ellos están meditando profundamente o sirve como medicina del Señor para ayudarlos en su situación presente o futura. A veces tengo que buscar el versículo y leérselos. Este nivel de visión se produce tanto en lo interno como en lo externo. Para dar otro ejemplo, cuando oro por los enfermos puedo ver una imagen de un órgano físico, un hueso u otra parte del cuerpo que titila en mi mente. Esto me indica por qué orar o me lleva al diálogo con la persona a ser ministrada. Una visión gráfica con frecuencia aparece cuando un cristiano ora por otro y el Espíritu Santo comienza a mostrarle esta clase de instantáneas. La persona puede decir, el Señor me muestra, o veo, o esta imagen te dice algo, porque las visiones gráficas nos presentan distintas imágenes en la mente y no solo en el espíritu, como en el caso de la percepción espiritual. Hace unos años, cuando pastoreaba una iglesia en el medio oeste de Estados Unidos, vi una imagen de un estómago inflamado. Lo mencioné desde la plataforma, pero nadie pasó al frente con esa enfermedad en particular. Durante un tiempo no podía librarme de la visión. Luego una mujer del grupo bajó las escaleras hacia la nursery que estaba en el subsuelo para ayudar a su hija que cuidaba a los niños de la iglesia. Cuando la jovencita subió las escaleras y atravesó las puertas del santuario, un sentir se disparó dentro de mí. Supe que era ella. Finalmente resultó que la joven tenía el estómago inflamado, un estado preulceroso. Pasó al frente y el poder del Espíritu Santo vino sobre ella y el Señor la sanó completamente. Todo comenzó estando en la adoración con una visión gráfica en mi mente del órgano afectado. Así es como generalmente sucede en las visiones. Visión panorámica. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Oseas 12:10. Una visión panorámica es una imagen mental en la cual una persona tiene una visión gráfica, no en forma fotográfica sino en movimiento. Esta imagen en movimiento puede durar varios segundos e incluir palabras oídas en el espíritu. Una panorámica es una imagen que se despliega ante el espectador en una forma determinada, como para dar la impresión de una vista continuada. Hechos 9:10-16 registra dos visiones panorámicas. Primero, Ananías recibe una visión de que tiene que ir a imponer las manos sobre Saulo, más tarde Pablo, para que recobre la vista. La segunda visión es la de Pablo mismo, quien a pesar de estar ciego, había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista según Hechos 9:2. En ambos casos la palabra griega para visión es orama, una de las raíces de la palabra panorama. Es interesante que este término también es usado en el lenguaje cinematográfico, es panorámico. Tanto Ananías como Pablo vieron una imagen en movimiento de lo que iba a suceder. Recuerdo cuando recibí mi llamado a las naciones después de recibir oración del evangelista sanador Mahesh Kapta. Estaba tendido sobre el suelo y pude ver una lista de naciones impresas sobre un rollo delante de mis ojos. Esto ocurrió 3 veces, creo que necesitaba entenderlo. Por varios años he ministrado en todas las naciones que estaban escritas delante de mis ojos. Llevó 20 años, pero Dios ha sido fiel en cumplir la visión que me dio esa gloriosa mañana. Sueño, visión estando dormido. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel 7:1. Ya vimos los sueños y su lenguaje, pero repasémoslo brevemente para su comparación. Un sueño es una revelación visionaria del Espíritu Santo que uno recibe cuando está dormido. Los sueños sobrenaturales pueden suceder en cada nivel del sueño, descanso liviano, intermedio o profundo, o aún en estado de trance. Cada uno de los dones de revelación o cualquier combinación de ellos puede manifestarse en un sueño. Los símbolos pueden estar presentes o no. En cualquier situación, el guión entero puede ser revelado a través de un sueño. Dice el autor del libro de Job: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job 33:14-16. Dios quiere hablarnos, pero frecuentemente durante el día, Él difícilmente puede meter un bocadillo o decir una palabra. Cuando estamos dormidos, sin embargo, nuestras almas se vuelven más reposadas e inclinadas a recibir de Él.
Es allí cuando puede abrir nuestros oídos y darnos alguna enseñanza en varios niveles. Debemos ser agradecidos con Dios por su persistencia. Después de todo, Él intenta hablarnos muchas veces durante el día, pero nosotros no lo escuchamos. En vez de desistir, Dios lo intenta nuevamente cuando estamos dormidos. Entonces envía sus agentes del servicio secreto, sus dones de revelación, para que vengan sobre nosotros en nuestros sueños. Dios entra silenciosamente y en la noche y dice: quiero hablarte. De eso se tratan los sueños sobrenaturales. Los sueños no suceden porque comimos mucha pizza, pickles y otras cosas por el estilo. Suceden por el amor de Dios, que quiere que miremos juntamente con Él. Quiere que veamos y escuchemos más de lo que nosotros mismos queremos ver y escuchar. Si le cuesta entrar por la puerta principal, entonces intentará por la de servicio, a través de los sueños. Mensajes audibles. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. A veces las revelaciones incluyen una voz que da un mensaje junto con la imagen visual. Otras veces un mensaje es declarado en forma separada de la visión gráfica. Los mensajes audibles en la esfera celestial pueden contener palabras habladas u objetos que emiten sonidos. Podemos percibir esos mensajes dentro de nosotros con nuestros oídos espirituales o fuera de nosotros con nuestros oídos físicos. Las voces o sonidos que oímos internamente pueden ciertamente ser mensajes del Señor. Aquel que oímos desde afuera, un mensaje de lo alto y más allá de los oídos y la mente natural, es llamado mensaje audible sobrenatural. Los mensajes audibles del Señor vienen de distintas maneras: el Espíritu Santo, Jesús, el Padre, ángeles u otros numerosos sonidos que Él usa. Las voces audibles que no nos son familiares pueden traer duda y confusión o hasta temor. Los que se comportan misteriosamente como si tuvieran algo que ocultar son generalmente los espíritus engañadores o seductores. La palabra oculto significa escondido. El enemigo trata de esconder, pero podemos ahogar a Satanás y a sus secuaces en la sangre de Jesús. Solo pruebe los espíritus para determinar si son de Dios. Dios no es el autor de la duda, la confusión ni el temor. Cuando Él nos da su mensaje, aún a través de uno de sus ángeles, debemos sentir pureza y santidad, una reverencia y apertura al Señor, porque Él no tiene nada que ocultar. El Espíritu de Dios no tiene temor de ser probado. Nunca debemos tener miedo de ofender a Dios al probar los espíritus. Por el contrario, Dios es honrado cuando así hacemos, porque Él nos dice en su palabra que lo hagamos. 1 Juan 4:1-3. La trágica mañana del 11 de septiembre de 2001, la voz del Espíritu Santo vino de una manera audible externamente. Él dijo: los cazadores acaban de ser soltados. Estaba familiarizado con la palabra, ya que siempre había orado y llevado la carga de Dios por el pueblo judío. Luego sentí una urgencia de encender el televisor. Lo que vi, al igual que millones de personas, fueron las torres gemelas del World Trade Center que eran destruidas por terroristas. El Espíritu Santo estaba dando una porción de la interpretación de Dios a los eventos de nuestro tiempo. Al advertirme: los cazadores acaban de ser soltados. Ciertamente vivimos tiempos donde el espíritu de terror, del anticristo y del antisemitismo están aumentando. La Biblia está llena de ejemplos en donde personas oyeron hablar de Dios en voz audible. Dios habla desde los cielos cuando Jesús es bautizado. Mateo 3:17. Dios le habla a Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Lucas 9:28-36. Un ángel le habla a Felipe. Hechos 8:26. El Señor Jesús le habla a Saulo en el camino a Damasco. Hechos 9:3-7. El Espíritu Santo le habla a los profetas, maestros y otros creyentes en Antioquía. Hechos 13:1-3. No deberíamos temer ante la posibilidad de oír la voz audible del Señor. Jesús dijo que sus ovejas oían su voz y lo conocían. Juan 10:14. Él es un gran maestro, el mayor en toda la historia. Él es el maestro y quiere que oigamos su voz más de lo que nosotros queremos oírla. Aparición. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 1:11. En este nivel de visión sobrenatural, una persona ve un ser que literalmente se le aparece de la nada. Esta aparición puede ser observada con los ojos naturales, sea que estén abiertos o cerrados, y hasta puede convertirse en una experiencia tangible. En algunos casos aún puede percibirse físicamente sin ser obviamente visto. Es una aparición, una visita, pero no necesariamente una vista de algo.
Una aparición se diferencia de una visión gráfica en que es una visitación real, incluso palpable y audible, que ocurre fuera de la persona. Las visiones gráficas por sí mismas son básicamente revelaciones simbólicas, con imágenes mostradas en la mente por el Espíritu Santo. Estas imágenes pueden ser de una persona, un lugar, un objeto o la combinación de ambas. En una aparición, un objeto, lugar, persona, ángel o Jesús mismo pueden aparecer realmente. Estas apariciones también pueden ser interactivas. Al igual que con la voz audible, la Biblia contiene muchos ejemplos de gente que experimentó apariciones. Aquí presentamos solo unos pocos. Jacob luchó físicamente con un ángel. Génesis 32, 24 al 31. Josué vio a Jesús en su forma preencarnada, el capitán del ejército del Señor. Josué 5, 13 al 15. Zacarías vio al arcángel Gabriel. Lucas 1:11. María también vio al arcángel Gabriel. Lucas 1, 26 al 38. Cristo resucitado se le apareció a sus seguidores en numerosas ocasiones durante 40 días después de su resurrección. Hechos 1:3. Los discípulos vieron al Espíritu Santo aparecer en el día de Pentecostés en forma de lenguas de fuego. Hechos 2:3. Un ángel se le apareció a Cornelio con un mensaje de Dios. Hechos 10, 1 al 6. Nunca olvidaré el otoño de 1993, cuando los ángeles de Dios vinieron e invadieron nuestro hogar con la presencia divina. Todo comenzó con la caída de un rayo en nuestro jardín. La luz blanca traspasó la ventana de nuestro dormitorio a las 11:59 de la noche. Al ser despertado tan bruscamente, vi a un hombre parado en nuestro cuarto que me dijo: «Mira a tu esposa, estoy a punto de hablarle». Esto dio lugar a un periodo de 9 semanas de visitaciones de fuego, ángeles del cielo y la gloriosa intrusión de su presencia que encendieron a mi esposa. El cielo invadió nuestro hogar y mi esposa fue cambiada y puesta a punto por el poder y la presencia de Dios. Esta área es tan real que si no lo creen, pregúntenle a mi esposa Michelle Ann. Visión divina. Entonces Moisés dijo: «Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?». Éxodo 3:3. Más que una simple visión espiritual, la visión divina es correr el velo para una revelación sobrenatural. Es similar a una aparición. Es un suceso real que ocurre fuera de la persona que la experimenta. Sin embargo, la visión no es de un ser, sino de un objeto o actividad en el plano espiritual, que es revelado o descubierto al plano natural. Cuando Moisés estaba cerca del monte Sinaí, vio una zarza de verdad que no se consumía, a pesar de estar ardiendo. El gran espectáculo que veía, sumado a la penetrante voz que escuchaba desde la zarza, eran manifestaciones divinas del Señor. En ese lugar santo el Señor conversó con Moisés y lo comisionó y ungió para librar a su pueblo Israel de la esclavitud egipcia. Otros ejemplos bíblicos de visiones divinas incluyen: en el tiempo en que Dios dio a Moisés la ley divina en el monte Sinaí, él descendió sobre la montaña en forma de truenos, rayos, fuego y humo. Éxodo 19, 16 al 18. Moisés y los ancianos vieron al Señor sobre un suelo embaldosado de zafiros bajo sus pies. Éxodo 24, 9 al 10. Cuando el templo que edificó Salomón fue dedicado, la nube de la gloria del Señor descendió y llenó el lugar. Segunda de Crónicas 5, 13 al 14. Mientras Saulo iba camino a Damasco, una luz del cielo, la cual sobrepasaba el resplandor del primer cielo, brilló a su alrededor y pudo ver a Jesús. Hechos 26, 13 al 19. Cielos abiertos. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel 1:1. El cielo abierto es una visión en la cual el reino celestial es revelado y las visiones de Dios se vuelven visibles. Es como si se hiciera un agujero en medio del cielo. El término cielos abiertos se originó en épocas históricas de avivamiento, para describir aquellas ocasiones en que la presencia manifiesta de Dios parecía descender de una manera tangible. La convicción de pecado, conversiones y sanidades físicas tenían lugar sobrenaturalmente. Ahora avanzamos de una era de renovación profética a una nueva era del mover del Espíritu Santo. Estamos cruzando el umbral hacia un periodo de cielos abiertos para que ciudades y regiones enteras sean visitadas por la presencia del Dios Todopoderoso. Se encuentran ejemplos de cielos abiertos a través de toda la Biblia, pero aquí hay 4 ejemplos. Ezequiel declara que los cielos se abrieron. Luego describe una gran nube enviada por Dios para proteger a Ezequiel de su brillo.
Entonces comienza a ver una luz brillante, resplandeciente, ángeles y otros detalles. Ezequiel 1, 1 al 4. En el bautismo de Jesús los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Luego el Padre dijo en forma audible: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Mateo 3, 16 al 17. Cuando Esteban estaba siendo apedreado por predicar el Evangelio, alzó sus ojos al cielo y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 al 56. El apóstol Juan era casi de 80 años cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Mientras se hallaba meditando en el día del Señor, él oyó una voz y vio una puerta abierta en los cielos. Luego le fue mostrado al que estaba sentado sobre el trono y recibió muchos mensajes detallados de parte del Señor. El libro Los cielos abiertos de Anna Rountree describe vívidamente un ejemplo moderno de cielos abiertos de una manera similar a la de Juan en la noche del Yanuká de 1994, en una cabaña a orillas de un lago en Texas. Los cielos se abrieron. Ana fue cautivada por una visión estremecedora del ataque brutal de Satanás a la iglesia. De pronto la revelación la llevó a una escalera hacia el cielo verdadero por donde ella logró escapar al terrible ataque. Allí Ana fue recibida y enseñada por los ángeles y por el mismo Señor Jesús. Al final del encuentro ella estaba de pie temblando ante Dios el Padre y él le ordenó que diera a conocer lo que había visto y oído. El Señor la comisionó para componer las cartas desde el hogar para los que extrañan y volcar su corazón de amor infinito hacia los hijos y hacia los perdidos. Este es solo un ejemplo de vasijas auténticas y humildes de nuestros días que reciben cielos abiertos y otras experiencias de revelación en sus vidas. Estas experiencias están aumentando con el correr de estos últimos tiempos. Estos encuentros se multiplicarán notablemente. Trance. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Hechos 22:17. A causa de que es un término que se ha prestado para malos entendidos, quizás por su asociación con la nueva era y el ocultismo, debemos ser muy cuidadosos en tratar el tema de los trances. Por esta razón, el próximo capítulo está dedicado a tocar en profundidad este tipo de visión. Por el momento aquí veremos solo una descripción breve. Un trance es más o menos un estado de aturdimiento, en donde el cuerpo de una persona es tomado por el Espíritu Santo y su mente puede ser arrebatada y sometida a visiones y revelaciones que Dios desea impartir. La palabra griega del Nuevo Testamento para trance es éxtasis, de donde deriva nuestra palabra éxtasis. Básicamente, un trance es una excitación del cuerpo físico producida sobrenaturalmente. Generalmente una persona en trance queda estupefacta, cautiva, presa y puesta en un estado mental supranormal, por encima de lo normal o anormal. El diccionario expositivo Vine de Palabras del Nuevo Testamento define un trance como la condición en la cual la conciencia normal y la percepción de las circunstancias naturales fueron retenidas y el alma fue susceptible solo de la visión impartida por Dios. Otra definición de trance es un estado de rapto en donde uno es llevado cautivo al mundo espiritual como para recibir únicamente aquellas cosas que el Espíritu Santo habla. Seguidamente hay 8 ejemplos bíblicos que describen varias formas del estado de trance. Espanto, Marcos 16:8. Asombro, Marcos 5:42. Caer como muerto, Apocalipsis 1:17. La palabra éxtasis no se usa aquí, pero la condición de caer como si se estuviera muerto describe acertadamente el estado de trance. Un gran temor, Daniel 10:7. Un temblor o sacudirse, Job 4:14. Un poder repentino, Ezequiel 8:1. La mano de Jehová, Ezequiel 1:3. Un sueño profundo del Señor, Job 33:15 y Daniel 8:18. Experiencia fuera del cuerpo. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Ezequiel 8:3a. Una experiencia fuera del cuerpo es una proyección real del espíritu de la persona que sale de su cuerpo. Cuando Dios inspira una experiencia tal, Él pone una fe, unción y protección especial alrededor del espíritu de la persona para que ésta pueda desenvolverse en ese terreno a donde el Señor la lleva. En una experiencia fuera del cuerpo, el espíritu humano literalmente abandona el cuerpo físico y comienza a viajar a la dimensión espiritual por el Espíritu del Señor. Una vez fuera, el entorno se ve diferente de lo que se vería naturalmente, pues ahora son los ojos espirituales y no los físicos los que miran. El Señor dirige los ojos para ver lo que Él quiere que vean,
en la manera exacta en que quiere que lo vean. Ezequiel es el principal ejemplo de una persona que tuvo experiencias fuera del cuerpo. Y me levantó el espíritu. Ezequiel 3:12 al 14. Él me tomó por las guedejas de mi cabeza y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Ezequiel 8:1 al 3. El espíritu me elevó y me llevó. Ezequiel 11:1 al 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel 37:1 al 4. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Ezequiel 43:5 al 6. Aparentemente también Pablo tuvo una experiencia fuera del cuerpo. Muchos eruditos creen que Pablo se refería a sí mismo cuando escribió: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios 12:2 al 4. Mira el modo en que Pablo habla de este mundo santo y maravilloso. No hace mucho alarde de ello. Sea que estuviera dentro o fuera del cuerpo, no era el asunto. El tema era lo que había aprendido de la experiencia. ¿Cuál era el mensaje y cuál fue el fruto? Al igual que con el trance, esta es una experiencia visionaria a la que debemos aproximarnos con cautela, por sus asociaciones con el ocultismo en la mente de muchas personas. Existen imitaciones para cada experiencia verdadera inspirada por el Espíritu Santo. Externamente puede parecer que hay poca diferencia, pero internamente la diferencia es enorme, tanto en el fruto como en el propósito. Nunca debemos meternos nosotros mismos en experiencias así. Este tipo de experiencia solo debe ser inducida e iniciada por Dios. No es autoproyección o alguna clase de viaje astral. No es buscar salir de nosotros mismos. Eso sí roza con lo oculto y la hechicería. Dios, por su iniciativa y a través del Espíritu Santo, puede, si lo desea, elevarnos a una dimensión espiritual, pero no debemos proyectarnos nosotros mismos hacia ningún lado. Cuando los espiritistas, brujos y practicantes del yoga hacen esto sin el Espíritu Santo, parecen prosperar en ello, es solo porque ellos no representan ninguna amenaza para Satanás. Ya están engañados, sea lo que sepan o no, ya están ligados a él y no son sus enemigos. No deje que el enemigo le robe lo que Dios ha preparado. No tenga temor de las maneras poco usuales que tiene el Espíritu Santo, pero tampoco se meta en ningún tipo de actividad autoinducida. Traslación. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hechos 8:39. La traslación o transportación o translocación sobrenatural se define más correctamente como una experiencia física real y no solo como una visión. Pero cuando este tipo de experiencias sobrenaturales ocurren, los individuos pueden ver varias cosas del lugar donde él o ella han sido transportados. De todos los niveles de actividad mencionados, hasta ahora personalmente no he experimentado en este tipo de revelación. Tengo amigos que cuentan historias increíbles de eventos así. En cuanto a mí, le pido al Señor que Él me conceda todo lo que tiene preparado y desea para mí. Aquí mencionamos algunos ejemplos bíblicos. Jesús fue trasladado a otro lugar luego de ser tentado por el diablo en el desierto. Mateo 4:3 al 5. Felipe el evangelista fue trasladado luego de anunciar el evangelio al etíope. Hechos 8:39. Pedro fue trasladado fuera de la prisión, pero mientras eso ocurría, él no se daba cuenta. En lo que él entendía, estaba solo teniendo una visión o un sueño. Aunque no hay manera de saberlo por cierto, esta puede haber sido alguna forma de traslación. Hechos 12:8 al 9. Visitación celestial. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. 2 Corintios 12:2. La Biblia se refiere a 3 cielos. Primero, el cielo inferior o la atmósfera que rodea la tierra. Mateo 16:1 al 3. Segundo, el segundo cielo, el ámbito estelar que llamamos espacio exterior, donde están el sol, la luna, los planetas y las estrellas. Génesis 1:16 al 17. Y tercero, el tercer cielo, el más alto, el centro alrededor del cual giran todos los reinos. Es el paraíso, la morada de Dios, sus ángeles y los santos. Salmos 11:4. Una visitación celestial es como una experiencia fuera del cuerpo, excepto en que el espíritu de la persona deja la tierra, pasa a través del segundo cielo y llega hasta el tercer cielo. Esto puede ocurrir mientras la persona ora
está en un trance o en un sueño profundo del Señor o en la muerte. Algunos ejemplos bíblicos. Moisés, durante sus 40 días de ayuno en el monte Sinaí, vio el tabernáculo en el cielo y recibió el boceto para construir una versión terrenal de este. Esta puede haber sido posiblemente una visitación celestial, no podemos asegurarlo. Cuando menos fue una experiencia de cielos abiertos. Éxodo 24:18, Éxodo 25:1, 8 al 9 y Hebreos 8:5. Pablo nuevamente, el apóstol, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no pueden reproducirse y tuvo una experiencia verdaderamente paradisiaca. Parece haber sido inmediatamente llevado a este mundo. 2 Corintios 12, 2 al 4. Enoc, según Génesis, Enoc caminaba con Dios y Dios lo llevó. Fue llevado al cielo sin ver la muerte y nunca más regresó a la tierra. Hebreos 11:5. De la misma forma en que una persona puede visitar el cielo teniendo una experiencia fuera del cuerpo, también puede visitar varias regiones o zonas del infierno. Si es un pecador, se acerca al cielo descendiendo en la muerte o una experiencia cercana a la muerte o en una visión sobrenatural y ve dónde está destinado a pasar toda su eternidad, a menos que se arrepiente y reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. Luego es traído nuevamente a la tierra por la misericordia de Dios. Si esta persona es un cristiano verdadero, el Espíritu del Señor puede llevarlo a una experiencia así, con el propósito de revelarle los sufrimientos y tormentos de los condenados. Luego retorna a su cuerpo para testificarles a los no creyentes que se arrepientan y reciban a Jesús como su Señor. Estas experiencias también son usadas como herramientas para animar al cuerpo de Cristo a creer que el mundo invisible existe y es real. Dios es galardonador de todos los que le buscan diligentemente. El cielo y el infierno son reales. Cada persona es un ser eterno y el destino final es lo que importa. Creo que las visitaciones celestiales han ocurrido no solo en la Biblia, sino a través de la historia, y que tales experiencias aumentarán a medida que los verdaderos ministerios apostólicos emergen en estos últimos tiempos. Únase a mí y exprese su deseo de apropiarse de todo lo que su Padre Celestial tiene preparado para usted.